Morena es ave de paso, nació ayer, gobierna hoy y se irá mañana. Y juntos todos los priistas les vamos a ganar y el PRI regresará a servir al pueblo de México. ¿Recuerdas cuando decir gobierno era prácticamente decir PRI? Durante 71 años, la presidencia, el Congreso y buena parte de la vida cotidiana de México giraron en torno a un solo color, el tricolor del Partido Revolucionario Institucional. Pero la historia de ese gigante comienza mucho antes de que lo conociéramos con ese nombre. Corría 1929. El país aún sangraba por las heridas de la revolución y los caudillos se disputaban el poder con plomo y pólvora. Fue entonces cuando Plutarco Elías Calles concibió un invento político para apagar la hoguera: el Partido Nacional Revolucionario, o PNR. Imagina un gran paraguas bajo el cual cupieran generales, campesinos, burócratas y banqueros, todos acomodados en una misma mesa para turnarse la silla presidencial en paz. Así nació el primer partido de Estado del mundo moderno. El PNR sofocó el ruido de los fusiles, pero pronto quedó claro que el traje necesitaba más bolsillos. 9 años después, en 1938, el general Lázaro Cárdenas decidió remodelarlo y rebautizarlo como Partido de la Revolución Mexicana. El nuevo nombre venía con un sistema de engranes que encajaba a la perfección. 4 sectores corporativos: campesino, obrero, popular y militar, que garantizaban votos a cambio de subsidios, tierras o ascensos. Era el contrato social del cardenismo firmado con tinta y maíz. Pero la maquinaria política de esos años no solo repartía cargos, también sembraba símbolos. Bajo el PRM se expropió el petróleo, se distribuyeron millones de hectáreas y se acuñó la idea de que el Estado era el gran padre benefactor. Para la gente sencilla, ser priista, aunque el término aún no existiera, equivalía a tener una credencial de acceso al futuro. El 18 de enero de 1946, el partido se puso traje nuevo y cambió otra vez de nombre: Partido Revolucionario Institucional. El presidente Manuel Ávila Camacho lo presentó como la síntesis perfecta entre revolución y estabilidad. Un nombre complicado, sí, pero con un mensaje sencillo: la revolución había terminado. Ahora tocaba institucionalizarla. Comenzaba la edad dorada del presidencialismo. Cada 6 años, el tapado, ese sucesor secreto escogido a dedo, se convertía en el nuevo Tlatoani con un ritual coreografiado. El destape, la cargada y la victoria unánime. No había lugar para la sorpresa. La democracia era un elegante acto de cartón piedra que la gente aceptaba, porque garantizaba algo que el país no había tenido en décadas: orden. Ese orden rindió frutos espectaculares. Entre 1950 y 1970, la economía creció a un promedio de 6.6% anual, con una inflación de apenas 2%. A esa etapa la bautizamos el milagro mexicano. Se construyeron carreteras, universidades, presas, refinerías, nació la clase media, floreció la televisión y millones de familias rurales cambiaron el metate por la lonchera de la fábrica. El eslogan no escrito era progreso con priismo. Pero hasta los milagros tienen grietas. A mediados de los 60, los estudiantes comenzaron a gritar libertad, ahí donde el PRI solo oía lealtad. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, el gobierno respondió con balas. Las ráfagas de Tlatelolco marcaron a una generación y demostraron que tras la sonrisa desarrollista había un puño dispuesto a apretar el gatillo. 3 años después, el 10 de junio de 1971, la historia se repitió en el Halconazo. Un grupo paramilitar, los Halcones, arremetió contra jóvenes que marchaban por la calzada México-Tacuba. Otra vez, el suelo se tiñó de rojo y el régimen perdió otro pedazo de inocencia. El país ya no era el mismo. Las devaluaciones del peso, la deuda externa y el fin del boom petrolero comenzaron a frenar la bonanza. Para evitar que la olla expresara su presión rompiendo la tapa, el presidente José López Portillo y su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, impulsaron la reforma política de 1977. Por primera vez en medio siglo se permitió la entrada legal de oposiciones históricas y la creación de nuevos partidos. El PRI seguía controlando el tablero, pero ahora había más
fichas sobre él. Así cerramos nuestro primer capítulo. Con un partido que nació para domesticar la revolución, se convirtió en el arquitecto del milagro. Y sin darse cuenta, empezó a construir también los muros de su propio encierro. En la segunda parte, veremos cómo esas fisuras se transformaron en terremoto. El célebre "se cayó el sistema" de 1988, la derrota de 2000, el efímero retorno de 2012 y la pregunta que hoy nos quita el sueño político. ¿Estamos ante el último suspiro del PRI o apenas ante su metamorfosis más audaz? Si en la primera mitad de este relato palpamos las grietas del dinosaurio, ahora toquemos sin anestesia las vísceras de un partido que se ha quedado, para muchos, sin alma, sin ideología y sobre todo, sin futuro. El PRI de 2025 es un organismo exhausto que apenas retuvo 2 gubernaturas, Coahuila y Durango, y cayó a un porcentaje nacional de voto que roza el ridículo frente a los tiempos en que presumía mayorías absolutas. En la elección presidencial reciente, su candidato ni siquiera figuró en segundo lugar. La mayoría de los sufragios se los llevó Morena, que hoy gobierna 24 estados y domina un Congreso casi monocolor. Ante semejante abismo, los viejos cuadros priistas piden paciencia mientras los números los empujan al precipicio. Opción 1. La reinvención radical. Alejandro Moreno proclama que puede rescatar la marca tricolor y jura que hay señales de recuperación porque su padrón creció en Durango y Veracruz. Lo que omite es que de 2017 a 2023, el PRI perdió hasta 80% de militantes a escala nacional, mientras Morena absorbía a los desertores. La cirugía, pues, requiere extirpar cacicazgos, oxigenar finanzas asfixiadas y convencer a votantes que solo han conocido al PRI como sinónimo de corrupción. Es como prometer que un enfermo terminal correrá un maratón mañana al amanecer. Opción 2. Fusión definitiva con el PAN y el cadáver del PRD. La alianza Va por México ya reparte candidaturas como si fueran parches para detener una hemorragia. Pero la coalición fracasó en 2024. Perdió votos, perdió relato y perdió rumbo, según el diagnóstico de la politóloga Bárbara González, porque sus siglas jamás articularon una propuesta común más allá de frenar a López Obrador. ¿Qué implicaría que el PRI desaparezca? Primero, Morena consolidaría un sistema de partido dominante, porque la única fuerza capaz de movilizar bases rurales en contra del oficialismo se esfumaría explotando en silencio. Segundo, los sindicatos y organizaciones campesinas creados en los 40 quedarían huérfanos. Tendrán que jurar lealtad a la 4T o morir de eliminación presupuestal. Tercero, la oposición se fracturaría aún más. El PAN tendría que cargar con un bloque conservador incapaz de dialogar con las clases populares, mientras Movimiento Ciudadano capitalizaría el voto joven urbano. Cuarto, la memoria histórica perdería un villano útil. Sin el PRI en la boleta, Morena ya no podrá culpar al neoliberalismo priista de cada inconsistencia. Tendrá que dialogar con sus propios fantasmas o inventar nuevos antagonistas. Y quinto, México cerraría simbólicamente el ciclo de 1929. El partido que nació para evitar que los generales se mataran entre sí terminará desapareciendo por no saber convivir con la crítica y la transparencia. Mirado con lupa, el PRI no enfrenta 6 puertas, sino un paredón. Puede maquillarse, fusionarse, replegarse o fingir que respira. Pero la pregunta real es, ¿cuánto costará su funeral? ¿Cuántas nóminas fantasma? ¿Cuántos contratos inflados? ¿Y cuánta memoria colectiva tendrán que arder para que, por fin, la política mexicana se atreva a imaginar un mañana sin dinosaurios? Y ahora, la voz vuelve al auditorio. ¿Vale la pena rescatar a un partido que lleva décadas saqueando esperanzas o conviene, de una vez por todas, consignarlo a los basureros heroicos de la historia? Piensa en el costo, piensa en el legado y decide si la bestia merece otra oportunidad o si ha llegado la hora de apagar las luces y cerrar la jaula para siempre. Yo soy Alejandro Helguera y esto es Historias de Poder.